En el negocio inmobiliario muchas veces creemos que cuando un cliente dice no, ya hemos perdido la oportunidad de cerrar ese negocio o ya hemos perdido ese cliente. Pero la realidad es que ese no, la mayoría de veces significa simplemente todavía no estoy listo. ADN Inmobiliario solo para ganadores, el espacio donde los agentes inmobiliarios aprenden a construir una carrera exitosa, ética y rentable de la mano de una de las líderes más influyentes del sector inmobiliario peruano. ¿Alguna vez te ha pasado que has hablado con un propietario o un comprador y te ha dicho lo voy a pensar y nunca más te contactaste con esa persona? Seguramente te ha pasado. Esto es por falta de seguimiento. Ahora, una pregunta mucho más importante. ¿Cuántas de esas personas a las cuales no le llegaste a hacer seguimiento podrían realmente haberse convertido en el cierre de operación? Obviamente no lo sabes. ¿Por qué? Porque no los tienes cuantificados, porque no los viste como oportunidades. En el negocio inmobiliario, el seguimiento es una de las tareas más importantes de las que realmente pueden cambiar los resultados en tu negocio. Hoy vamos a hablar de eso, pero antes de avanzar con esa información, bienvenido al episodio número 8 de ADN Inmobiliario, un programa solo para ganadores. Hoy vamos a hablar del seguimiento y cómo esto puede cambiar los resultados en tu carrera inmobiliaria. Ya hemos justamente empezado con algunas situaciones hipotéticas que quizás te han sucedido dentro de tu carrera inmobiliaria, dejando pasar oportunidades. Es importante saber que el seguimiento se debe estructurar y se debe sobre todo registrar. ¿Qué significa eso? Que conviertas tu seguimiento en un sistema de información que te genere data para poder tomar decisiones de cuál es el próximo dato que vas a tomar en cuenta para contactar a tu cliente, hacerle seguimiento, enviarle una nueva posibilidad de compra, plantearle una solución a alguna consulta específica o incluso persistir para que sea un poquito más activo en la búsqueda de ese departamento que todavía no encuentra. Sin información sistematizada, bien registrada, es muy difícil que puedas hacer un seguimiento estratégico. Así que ese sería el primer punto a tener en cuenta sobre el seguimiento. Debes mirarlo como un sistema, debes registrarlo y tener muy claro en tu mente que el seguimiento es parte fundamental del negocio inmobiliario. Segundo punto a tener en cuenta para poder avanzar con tu seguimiento de manera que te puedas acercar al cierre y tengas éxito con los clientes. Es importante que sepas que el primer contacto con un cliente, la primera reunión, no es para cerrar, es para darte a conocer, buscar cuáles son los caminos para poder avanzar y ayudar a ese cliente, ese prospecto, a poder lograr un objetivo. En ese primer contacto vas a poder levantar información de esa persona, de ese cliente o propietario, para poder conocer en qué etapa de la toma de decisión se encuentra. Puede ser que esa persona recién esté investigando en qué consiste un proceso o un servicio de intermediación inmobiliaria. Y obviamente tú deberías ser quien se lo puede explicar de forma clara y darle todos los detalles del proceso para poder generar esa confianza y que realmente tenga toda la información para tomar una buena decisión. Otra cosa importante a tener en cuenta dentro de esta segunda capa, que es el primer contacto, es que debes tener identificado qué más necesita ese cliente para avanzar. Necesita consultarlo con otra persona. Es él quien toma realmente la decisión. ¿Cuál sería el siguiente paso a seguir? Ahora, ¿qué más sigue? Después de el segundo paso, que es que tengas en cuenta que tu primer contacto no necesariamente es para el cierre, sino para saber cuáles son esas vías de avance, llega ya la tarea real del seguimiento.
¿Qué significa? Que como en el primer contacto no estuviste para cerrar, es un poco difícil realmente ir al primer contacto a cerrar. Básicamente le estás diciendo a tu cliente o tu prospecto que no te interesa, que él necesite información, que tenga dudas, consultas, que tú lo que quieres es la firma de la captación. Y eso definitivamente es una presión que no necesariamente es la ideal para que el cliente sienta confianza. Luego de pasar a la siguiente etapa, vamos con el tercer punto que tienes que tener en cuenta. ¿Qué sigue? ¿En qué consiste realmente el seguimiento? Por ejemplo, el segundo, tercer, cuarto contacto. ¿Qué debo hacer ahí? ¿De qué debo hablar? ¿Cómo realmente debo hacerlo para poder llegar a mi objetivo de firma o de cierre? Pues es importante que aportes valor y que tengas en cuenta la información que te haya podido brindar ese cliente en el primer contacto. Por ejemplo, si estás hablando de una captación, podrías, en vez de pedirle al cliente en un segundo contacto, al hacerle seguimiento, que te diga qué decisión tomó y si ya te firmó el contrato, podrías comentarle, por ejemplo, Juan, he estado revisando cómo va el mercado en la zona en donde se encuentra la propiedad que quieres vender. Y te comento que hay estas dos alternativas muy similares a las características de tu propiedad. Te las envío para que puedas tener un poco más de idea de cómo se puede orientar el precio de lanzamiento. Eso es aportar valor y dar información que ayude realmente a ese propietario a ir tomando decisiones o avanzando en la toma de sus decisiones. Siguiente cosa importante que podrías hacer en un tercer seguimiento, por ejemplo, en un tercer seguimiento podrías enviarle tu proceso completo, el que conversaron, y poderle detallar de repente en algunos puntos que tú supiste que él tuvo consultas. Por ese lado también generar mayor seguridad en cuanto a cómo vas a manejar tú el proceso inmobiliario. Inclusive podrías también ahí aportar algunas estrategias que se te van ocurriendo para el posicionamiento de esa propiedad en caso que tú ganes la exclusiva. Básicamente poner por delante algunos avances de cómo sería tu plan comercial en base a cómo tú estás viendo el mercado. En el cuarto seguimiento podría ser momento, después de haberle aportado valor en el segundo y tercer contacto, podría ya ser el momento adecuado para poder empezar a ayudar a avanzar a ese propietario. ¿Qué quiero decir con ello? Le podrías decir, Juan, ya te he compartido alguna información, te he podido comentar cómo veo la estrategia para colocar tu casa en el mercado y pues me gustaría saber qué otra información podría brindarte o alcanzarte para que tú puedas realmente sentir que puedes avanzar en la toma de esta decisión de contratación de un servicio inmobiliario. De esta manera le estás recalcando a esta persona que estás realmente interesada no solamente en coger el contrato, sino que ya estás avanzando un poco más el trabajo y el análisis de su propiedad para que también él entienda cómo funciona el proceso, el mercado y pueda decidir contigo con más confianza. Siguiente punto a tener en cuenta, la persistencia no es igual a la insistencia. Un profesional sabe ser persistente y hay tres componentes que te recomiendo, los cuales puedas ayudarte para poder ser persistente y tener claro que no eres insistente y quitarte esa idea de que hacer seguimiento es molesto o puedes caer mal. La persistencia tiene tres factores. Uno de ellos, el primero, es el propósito. Cada uno de los contactos, cada vez que tú te comunicas y contactas con el cliente, le escribes, lo llamas, le dejas un audio, debe haber una razón detrás. Y como hemos comentado en el punto anterior, es importante que tú demuestres que puedes generarle valor con información clave a ese cliente. Segundo punto importante para poder hacer tu seguimiento con persistencia y no insistencia es el contexto. Debes recordar qué es lo que hablaste con ese cliente, debes tener anotado cuáles son sus principales consultas, preocupaciones o aquello por lo que tú has identificado que todavía no está listo para tomar una decisión. Y finalmente, el respeto.
también en este sentido, tanto como tú mereces respeto, también el cliente dentro de los espacios y su proceso para la toma de decisión. Es importante que no fuerces la decisión ni condiciones de manera que se puedan sentir agresivas con el cliente, ya que eso puede quebrar la confianza. Siguiente punto a tener en cuenta para poder hacer un buen seguimiento es dejar de confiar que tienes la mejor memoria de todos los agentes inmobiliarios. Hay muchos agentes que les fluye muy bien y les va muy bien porque tienen esa vena comercial, vendedora o como se dice, ese don de gentes. Y le cae muy bien a las personas, genera muy buenas conversaciones, empatía y confianza. Pero cometen un gran error y por eso sus negocios no prosperan de la manera en que su potencial realmente podría hacerlos prosperar. Es que confían en su memoria y no dejan registrada la data. Es importante que esa información de cada cliente tú la tengas registrada de manera sistematizada. Hay diferentes formas en las cuales lo puedes hacer. Puedes hacerlo a través de un CRM en caso que estés manejando un volumen importante de clientes, pero también hay otras formas. Hay CRMs que tienen un límite de contactos que son de uso gratuito, que si necesitas usar más contactos recién te van a pedir un pago, recién vas a necesitar pagar o contratar este CRM. Y por otro lado, también hay otras herramientas que te pueden permitir gestionar tus bases de datos a través de filtros, a través de herramientas tan simples, pero que debes aprender a utilizar de manera correcta, como las hojas de cálculo o aplicativos. También hoy con la inteligencia artificial también puedes tener formatos o ayuda para la gestión de tus clientes. Sin un sistema tú puedes tener mucha información realmente en tu cabeza, pero no vas a poder sentarte a analizar y poder tomar decisiones sobre tu estrategia y los siguientes pasos a seguir con tus clientes. Si no tienes registro, no sabes dónde estás parado con tu cliente y tampoco vas a saber cuál es el siguiente paso a tomar. Así que ten en cuenta, deja de confiar en tu memoria y aprende a registrar y a manejar la data de manera sistematizada. ¿Qué información necesita conocer y tener registrada un agente inmobiliario? Básicamente, nombre, teléfono, tipo de cliente, tipo de propiedad, la transacción, tipo de transacción que desea realizar, la necesidad del cliente, el presupuesto o expectativa financiera, las objeciones, la última conversación y el próximo contacto, así como también el estado de la oportunidad. Un sistema de gestión de clientes no reemplaza realmente tu comunicación con el cliente, la potencia. Así que ya sabes, deja de confiar en tu memoria y aprende a registrar la información y tener data para poder tomar decisiones hacia tu próximo paso a seguir. Siguiente punto importante hoy en día para el seguimiento es la automatización. Recuerda que ya hay bastantes herramientas, tanto herramientas de pago como herramientas gratuitas, que te van a permitir automatizar diferentes cosas importantes que no deben dejar pasar. Por ejemplo, algo tan simple como alarmas, recordatorios, listas de tareas, clasificación de tus contactos, registro de la data, envío de información previamente preparada, así como también el mismo seguimiento administrativo de tus clientes. En conclusión, es importante que desde el punto número 1 hasta el final de lo que hemos conversado el día de hoy, tengas en cuenta que debes crear tu propio sistema, y todo esto nace y se basa en el entendimiento de que tus operaciones realmente pueden cambiar en volumen gracias al seguimiento y al registro de la información. Así que pon manos a la obra y empieza a registrar esa información. Debes ser muy disciplinado y sobre todo saber que una vez que tienes ese registro tendrás mucha más claridad para la toma de decisiones en cuanto a qué paso dar con tu cliente. Y terminamos este episodio con una frase que dice lo siguiente:
esa oportunidad o cliente que no gestionas, lo más probable es que sí va a ser gestionado por tu competencia. Así que si quieres un negocio realmente rentable, pues no abandones a tus clientes en el camino y entiende que cada cliente también tiene su propio journey, su propio viaje del cliente, su propio camino y proceso para la toma de decisiones. Lo más importante es que tú sepas qué necesita, cuánto tiempo necesita y cómo puedes aportar para ayudarlo a la toma de decisiones y no abandonarlo en el camino. Nos vemos en un siguiente episodio. ADN Inmobiliario, un programa solo para ganadores. ADN Inmobiliario, un programa solo para ganadores, todos los martes y jueves a las 7 de la noche por el canal de Cipriani y Asociados. Suscríbete ahora.